Bienvenidos una vez más a Diálogos de Esperanza. Esperemos que estés pasando un excelente inicio de semana. Quiero darle la bienvenida de igual forma a Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Me encuentro muy bien, como cada semana muy contento de poder saludar a nuestros amigos, también a todos los que nos escuchan y por supuesto poder compartir este espacio donde nosotros reflexionamos y compartimos esas reflexiones con cada uno de ustedes. Así que esperamos que al seguir estudiando el Evangelio de Juan, juntos podamos pasar unos minutos, unos momentos muy bendecidos. La historia de fondo, el prólogo, es el título de nuestra lección de esta semana. Y tenemos nuestro versículo que se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿Qué te parece? Amén. Yo sé que muchos a estas alturas ya se habrán dado cuenta que cuando nosotros iniciamos el estudio del Evangelio de Juan, empezamos quizás por la parte final, definiendo el propósito por el que él escribió su Evangelio. Y ahora en este tercer estudio, nosotros nos vamos al principio. Así que este versículo, por supuesto, nos lleva al principio de todo. Y vamos a pedirle la bendición a Dios para que al abrir su palabra podamos comprender el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta ocasión. Así que te invitamos a que tú nos puedas acompañar y pidamos esta bendición a nuestro Padre Celestial. Querido Señor que estás en el cielo, una vez más queremos pedir tu compañía en estos momentos y pedir la sabiduría que tu Santo Espíritu puede poner en nosotros para poder comprender todas las verdades que tú tienes para nosotros al abrir tu santa palabra, Señor. No solamente queremos comprender, sino queremos saber qué eso significa y representa para nosotros el día de hoy, Señor. Así que te pedimos que tú puedas estar con nosotros y tú puedas iluminar nuestras mentes y nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El primer punto que vamos a estudiar se titula En el principio, el Logos divino. Y ahora que leamos los siguientes versículos vamos a entender un poquito sobre esta palabra o sobre este título que tenemos aquí. Vamos a leer los primeros 5 versículos de Juan capítulo número 1. Dicen de la siguiente manera: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, tenemos la manera en que Juan inicia la escritura de su evangelio. Y son palabras significativas. Hay una palabra que se repite en estos versículos y creo que todos identificamos que es la palabra verbo. Nosotros sabemos que Juan escribió este evangelio en idioma griego. Y en el idioma griego nosotros podemos encontrar que esta palabra se deriva del vocablo logos. Es muy interesante cómo define la Real Academia Española o cómo le da la definición a la palabra logos, porque su definición sería razón o principio racional del universo. ¿Qué te parece? Es muy interesante como acabas de mencionar y precisamente en nuestro idioma, o más bien los idiomas que se derivan del latín utilizan la palabra verbo, que cuando tú empiezas a indagar un poquito más sobre esa palabra tiene el mismo significado de logos. Es por eso que en nuestro idioma se utiliza esa palabra verbo. Y precisamente la segunda definición que da la Real Academia Española es el Verbo o Hijo de Dios. O sea que sin duda nosotros tenemos muy claro que cuando
Juan escribe esto, está haciendo referencia a nuestro Señor Jesús. Ahora, lo que él escribe en estos 5 versículos nos transportan a algo que está fuera del espacio-tiempo de este mundo. Ahí nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos comprender en las palabras que estos versículos nos revelan o nos muestran? Claro, con estas palabras y con este principio que utiliza Juan, nos lleva al primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Precisamente en los versículos, el capítulo 1, versículo 1 del libro de Génesis, hace en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos lleva y nos conecta desde tiempos, como acabas de mencionar, indefinidos. Quiere decir que Jesús estuvo, está y estará por siempre. No tiene tiempo. Es el carácter, es la esencia misma de Jesús siendo Dios, que es eterno. Por supuesto, y esto obviamente que trasciende al origen de nuestro mundo. Esto nos lleva quizás al origen del universo, pero lo que nos queda claro aquí es que Él y su Padre, Jesús y su Padre, han sido siempre uno y que han estado siempre juntos. La idea que Juan también está tratando de decirnos acá es que Jesús tiene esta faceta, podríamos llamarle, del Dios creador. Nos dice que de Él provienen todas las cosas que nosotros podemos mirar cuando pensamos en el universo, y nos dice que todas estas cosas han sido la obra de Él, ¿verdad? Ahora, sí que esto es muy importante para nosotros, como lo mencionamos cuando tuvimos nuestro primer estudio. Juan le ha puesto empeño a dejarnos claro que para él Jesús simplemente es Dios. Para él Jesús es ese Dios que se acercó a nosotros y nos dice en estas palabras: en él estaba la vida y la vida era la luz para los hombres. Es decir, esa luz, ese conocimiento que él al hacerse un hombre, un ser humano como nosotros, nos ha venido a mostrar todas las maravillas de lo que él y su Padre han hecho por la eternidad, como bien tú lo mencionas. De hecho, el segundo punto que estudiaremos esta semana lleva por título La palabra hecha carne. Y es que nos encontramos en el capítulo número 1 un versículo como el versículo 14, que dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, estamos hablando de un Dios que es el origen de todas las cosas, el origen de todo el universo, de todas las cosas que nosotros miramos y podemos ver en este mundo. Y sin embargo, ahora nos dice que aquel verbo fue hecho carne, es decir, que estuvo entre nosotros, se hizo semejante a uno de nosotros y habitó entre nosotros. ¿Qué implicaciones tiene que ese Dios que creó, ese Dios todopoderoso que le dio origen a todas las cosas, haya tomado esa decisión tan radical de que en algún momento Él decidiera hacerse a una criatura que Él le dio origen? Sí, porque precisamente ahí estamos viendo el amor de Dios, y es lo que muchas veces no, como ser humano, somos incapaces de comprender. Como un Dios todopoderoso, ¿cómo podemos ver ese Jesús como Dios si la Biblia nos está diciendo que se hizo uno como nosotros? Es decir, con nuestros mismos tal vez deseos, pensamientos, emociones. Y ese es precisamente lo radical, como bien mencionabas, el revelarse a la humanidad, el mostrar Jesús quién es el Padre
pero en forma de ser humano. Claro, y es que además de eso, además de que Él revela la gloria de su Padre, revela el carácter de su Padre a nosotros, también yo puedo apreciar el deseo de un Dios que nos muestra comprensión. Al ponerse al nivel de nosotros, veo a un Dios queriendo comprender lo que nosotros atravesamos en nuestro andar. Y eso para mí es muy valioso. Yo creo que nosotros a menudo deseamos ser comprendidos cuando estamos pasando por diferentes situaciones. Y el hecho de que tengamos a un Dios que, a pesar de ser todopoderoso, a pesar de que Él ha sido el que ha creado todas las cosas, pensar en que Él en algún momento ha adoptado la forma de un ser humano y enfrentar las mismas batallas que nosotros, pasar hambre, cansarse, pasar por tentaciones. Para mí eso es, como tú decías, me revela un amor profundo, porque Él estaba en ese sitio donde recibía todo el honor, toda la gloria, la veneración de todas sus criaturas, y de repente Él decide venir a este mundo a enfrentarse a las mismas cosas que nos enfrentamos tú y yo. Claro, y el deseo de Dios nunca fue separarse de nosotros. Y lo podemos ver, en el principio vemos cómo la relación entre Dios y nosotros, los seres humanos, en su momento fue cara a cara la comunicación. Después de eso, sabemos nosotros que el pecado ha hecho división entre Dios y nosotros los hombres y utilizaba profetas para que se pudiera comunicar. Y fue tanto el deseo de Dios de seguir estando con nosotros, comunicándose con nosotros, que incluso en el libro de Éxodo, versículos 25, capítulo 8, menciona que el mismo Dios pidió al pueblo de Israel que construyera un santuario para que Él habitara en medio de nosotros. Y es aún más ese deseo de Dios, que Dios mismo se hizo uno como nosotros. Así es. Así que nosotros podemos ver a un Dios esforzándose por estar en comunicación cada vez con más nosotros. cerca de nosotros. Y eso es, creo que nos anima a muchos de nosotros, porque a veces uno se puede sentir retraído o desanimado, pero vemos que Dios es el que da la iniciativa para poder estar comunicado con nosotros. Y hablando de comunicación, el siguiente tópico es oír o no oír la palabra de Dios. Y tenemos un texto que nos muestra algo en cuanto a la comunicación, o más bien cómo es la recepción de esa comunicación de los seres humanos hacia Dios. Y hablo del versículo número 9, desde el 9 hasta el 11. Dice de la siguiente manera, estamos leyendo el capítulo 1. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y voy a leer el versículo 12 también. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, vemos acá que hay dos grupos, ¿no? Sabemos que hay dos grupos entre unos que creen en el nombre de Jesús, que creen en su potestad, creen en su investidura, creen que Él de verdad vino en el nombre de Dios, que Él es Dios, pero también vemos que hay un grupo de personas que no le conoció. Y esto también nos muestra pues la realidad de la historia de los seres humanos. La realidad de los seres humanos es que hay un grupo de personas que reconocen a Dios y hay un grupo de personas que simplemente pues no creen en Dios, ¿verdad? Sí, y es que este tipo de personas, de estos dos situaciones que hasta has mencionado, pues continúa hasta el día de hoy. Gente que decide escuchar a Dios, que decide creer que Jesús es Dios y fue uno como nosotros, y gente que simplemente ven a Jesús como un hombre que estuvo, que hizo lo bueno
que tuvo un comportamiento excelente, pero no fue Dios. Entonces, esta postura sigue vigente aún ahora. Yo sí quisiera preguntar aquí a nuestros amigos que nos están escuchando, para ti, ¿qué significa Jesús en tu vida? ¿Realmente lo ves como ese Dios poderoso y que es capaz de comprenderte porque Él también pasó en este mundo, en este camino en el que estamos sufriendo las mismas dolencias, esos mismos temores como ser humano, pero siendo Dios, ¿tú confías en Él hoy en día? Esa es una pregunta que cada uno debiera reflexionar, contestar y ver qué significado tiene Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Claro, es muy importante resaltar que cuando planteamos este tema de creer en Dios o no creer en Dios, si pensamos en este grupo de personas o de gente que no cree en Dios, podemos quizás tener en nuestra mente que son gente que nunca han escuchado de Él. Sin embargo, el texto nos resalta acá: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y esto es muy importante porque también nos habla, no está haciendo énfasis en gente que no haya podido identificarlo a Él. Nos está hablando de un grupo de personas que era el pueblo que Dios había escogido. Un grupo de personas donde Dios se había manifestado de muchas formas, donde Dios les había mandado profetas, les había mandado a muchos mensajeros para que ellos pudieran tener la capacidad de darse cuenta quién es Jesús, quién era Jesús. Y como tú lo mencionas, esta historia se repite a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y para nosotros debe ser muy importante hacer esta reflexión. ¿Quién es el Jesús al que nosotros estamos conociendo? ¿Cuál es la situación al mirar todas estas cosas que leemos en su palabra? ¿Qué impacto tiene en nuestra relación con Él? Y yo creo que el llamado para nosotros es pues a mirar esa luz que Él está transmitiendo constantemente a nosotros. Como hemos podido ver, Él toma muchas iniciativas para acercarse a ti y a mí, para hablarnos, para ser parte de nuestras vidas. Y bueno, Él está deseando siempre formar parte de nuestra familia, formar parte de todo lo que nosotros hacemos. El siguiente punto de nuestro estudio lleva por título temas que reaparecen: creer, no creer. Tenemos otra vez estas dos posturas: creer, no creer. Pareciera muy similar a lo anterior, pero vamos a mirar lo que dice uno de los textos, creo yo, más conocidos en toda la Biblia, que es Juan 3:16. Muchos se lo saben de memoria. Dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, creer versus no creer. Y cuando hablamos de este tema, pues yo me he encontrado con muchos amigos, con muchas personas que me dicen: no, yo creo en Dios. Y a muchas personas yo les escucho decir eso, pero ¿cómo podemos definir o cómo yo puedo entender si de verdad estoy creyendo en Dios? ¿Qué implica este asunto de creer o no creer? Cuando hablamos sobre este punto, creer, definitivamente la Biblia nos va ampliando un panorama más interesante y profundo, ya que cuando tú analizas te das cuenta que no está hablando únicamente de un conjunto de conocimientos. Incluso tenemos un versículo muy conocido que está en el libro de Santiago 2:19, donde dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, definitivamente hay
hay en este verbo de creer un profundo sentido, del aferrarse a Dios, de tener tu mente, tus pensamientos ligados a la voluntad de Dios. Definitivamente aquí no estamos hablando de una serie de conocimientos que tú tengas almacenado, sino que es un cambio de pensamiento, un cambio de conducta, una actitud que te lleva a confiar en Dios, a confiar en la divinidad de Jesús, a confiar en los planes y los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Claro, de hecho esta palabra es tan importante que se menciona 98 veces en el Evangelio de Juan, y me refiero al verbo creer. Ahora, como ya lo has mencionado, creo que para nosotros es clave poder hacer esa diferencia entre adquirir conocimiento o tener el conocimiento de algo, y de lo que Juan está hablando acá es de esa aceptación de quién es Jesús, y cómo eso nos lleva a modificar el concepto de quiénes somos nosotros también. Yo creo que eso es lo que él está tratando de resaltar, porque a lo largo del Evangelio vemos una lucha o debates entre personas que han decidido no creer en Jesús, y a lo largo de ese Evangelio vemos a personas que tomaron la decisión de manera valiente de creer que Él era el Mesías. Esto también se sigue repitiendo hasta nuestros días y se seguirá repitiendo. Siempre va a haber esos dos grupos, entre los que deciden no creer y los que deciden creer porque están mirando todas las evidencias y porque también deciden ejercer la fe en Jesús. El último punto de nuestro estudio en esta semana lleva por título temas que reaparecen gloria. Y vamos a darle lectura a Juan 17 y los primeros 5 versículos. Dicen de la siguiente manera: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que fuese el mundo. Y estas son las palabras que Jesús decía cuando Él venía a llegar el momento cumbre de su obra acá en la tierra como ser humano. ¿Cómo podemos entender estas expresiones de gloria, de glorificar, y todo esto que menciona gloria? Y ha llegado la hora de glorificarte. ¿Cómo podemos entender este concepto de gloria en el contexto de estos versículos? Sí, mira, aquí nos viene que Juan utiliza los términos gloria, que es doxa, y su significado es brillo, esplendor, fama, honor. Y también podría decirse que glorificar en el idioma que él utilizó es la palabra doxazo, que es alabar, honrar, ensalzar y glorificar. Estamos hablando entonces no tanto de recibir honores de los humanos, sino recibir el honor o la gloria precisa de Dios. Y ese último versículo que tú leíste, donde Jesús dice: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mira, aquí Jesús estaba en la cruz, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en la cruz, irónicamente, esa era su gloria. ¿Por qué? Porque en la crucifixión sabemos que era la forma más vergonzosa y humillante que se podía tener. Sin embargo, este contraste que hace en la cruz y la forma
en que Dios iba a exaltar y iba a devolverle la gloria a su Hijo era precisamente por la humillación que Él estaba pasando en ese momento. Y sabemos nosotros que esa escena no solamente la estaban observando los seres que estaban acá en la tierra, sino que estaba viéndose por todo el universo. Y eso era de suma importancia, era un momento tan crucial, porque precisamente en esa humillación que Jesús pasó, quitándose toda ese poder divino, digamos, en ese sentido, allí es cuando Dios, en su humillación, al vencer la muerte, le iba a entregar toda la gloria de nuevo. Sí, esto representa una grandísima ironía, cómo ese Dios tan majestuoso, ese Dios que nosotros no podemos imaginar y percibir cómo es Él, cómo escoge una manera tan vergonzosa para revelarnos la esencia de Él, que es el amor, ¿verdad? Y es interesante mirar cómo nuestro Padre Celestial, al darle esa facultad, esa potestad a su Hijo, a nuestro Señor Jesús, revela qué valemos para Él, cuánto valemos para Él, y la gloria. Ahora sí que nosotros podemos mirar cómo Él glorifica, o sea, cómo nos revela quién es su Padre. Nuestro Señor Jesús nos lo revela en la cruz, nos revela el amor que Él nos tiene, nos revela a nosotros que muchas veces tenemos esos conflictos de no saber cuánto valemos para los demás. Él sí que se empeñó en buscar una forma sumamente, como lo mencionabas, humillante, y de esa manera Él puede dar ahora sí, glorificar. De esa manera Él puede revelarnos quién es Él, quién es su Padre, quién es nuestro Señor Jesús, que son los seres que más nos aman en este universo y que son capaces de hacer todo para que tú y yo podamos ser felices. Así que, mis queridos amigos, nosotros también anhelamos que al mirar estas palabras, al mirar estos conceptos, tú y yo podamos comprender cada vez más cuánto nos ama y cuánto valemos para nuestro Padre Celestial. Nosotros sabemos que cada uno de nosotros pasamos a veces situaciones difíciles, pero yo creo que al mirar que este ser, Jesús, nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo, cuánto empeño hacen para acercarse a nosotros y todo lo que se ha hecho para que tú y yo podamos tener la libertad de decidir si creo en esto y de aspirar a tener una vida diferente. Que eso puede comenzar en el momento que tú y yo decidimos creer y aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Así que te animamos a que sigas estudiando el Evangelio de Juan. La próxima semana tendremos un nuevo estudio. Te invitamos a que no te lo pierdas. Tendremos nuestro tema Testigos de Cristo como Mesías. Pasen una excelente semana con la bendición de Dios y nos estamos escuchando pronto.